¿No te ha ocurrido alguna vez que tras estudiarte una ley a la perfección o tras estudiarte un tema de informática bien, a la perfección no existe, ¿eh? No me disculpadme, de repente vas y haces un tipo test sobre la ley o sobre el tema de informática y no sabes resolverla? A lo mejor incluso te sabes el párrafo en la que está la respuesta y te sabes perfectamente lo que dice, pero por las prisas o por lo que sea, pues la pregunta no la resuelves bien. Pues eso solo se soluciona con una cosa, con práctica. De aquí al 23 de mayo, que es tu examen, tienes que hacer muchos simulacros de examen, muchos tipos test. Para ello, he creado un libro de tipos test en el que tienes aquí un libro de exámenes de simulacros que tiene preguntas oficiales. Y no son las preguntas oficiales de exámenes anteriores, no, eso sería lo fácil. Son preguntas de comunidades autónomas, de diputaciones y de ayuntamientos que las he adaptado al temario nuestro y las he modificado para que entren dentro de nuestro temario y de nuestro formato de examen. Por lo tanto, en cada examen te vas a encontrar, pues, por supuesto, sus dos correspondientes supuestos y también su tipo test, en el que tiene parte de informática y parte de legislación. Además, te voy a intentar ayudar haciendo una serie de vídeos en la que voy a intentar subir 2 vídeos semanales, en la que voy a subir o bien 2 supuestos prácticos, o bien un supuesto práctico y el test de legislación o la parte del test de informática. Hoy va a ser el primer vídeo y vamos a hacer el supuesto del examen que tengo aquí en el libro, el examen 10, que tiene preguntas tanto de la Diputación de Jaén como del Ayuntamiento de Altea. Todas ellas entran dentro del Temario Administrativo General del Estado, así que no te preocupes. Además, están todas actualizadas, por supuesto. Así que nada, soy Alfredo, que no me he presentado, por cierto, quedé el 330 en la pasada convocatoria de los 30.000 personas que se inscribieron. He estudiado Derecho y ADE y he creado este libro para ayudarte y voy a hacer una serie de vídeos en YouTube, por supuesto, para ayudarte. Por cierto, si quieres comprar el libro, tienes el link en la descripción, te lo dejo abajo y vamos con el primer supuesto práctico. Bueno, pues sin más dilación, vamos con el primer supuesto práctico, que tiene preguntas tanto de la Diputación de Jaén, como ya les he dicho, como del Ayuntamiento de Altea. Están todas actualizadas y tienen el formato de examen de la Administración General del Estado, es decir, tienen 20 preguntas y también tienen sus preguntas de reserva. Así que nada, comenzamos leyendo el supuesto, que una vez normalmente se elige el supuesto que uno quiere hacer, es lo que hay que hacer, ¿vale? Y yo recomiendo incluso subrayar, por qué no, ciertas partes que son importantes, ciertos datos que son importantes, etcétera. Así que nada, comenzamos a leer. El señor I es fisioterapeuta colegiado y ofrece sus servicios en una clínica que goza de muy buena reputación en su localidad. Un día recibe una notificación de la Administración Estatal requiriendo la presentación de cierta documentación relacionada con el ejercicio de su profesión, concediéndole para ello el plazo de 10 días. El plazo acababa el martes 17 de febrero y el señor I presenta la información requerida el domingo 15 de febrero a las 20 horas en el registro de la Administración, es decir, no la presentó en un día hábil. Por otra parte, el señor I presentó hace 3 meses una reclamación por daños y perjuicios. Esto es la típica pregunta de examen, lo que seguramente os encontréis en mayo, o si no es esto, pues algo sancionador, ya que la rama de un árbol cayó en su espalda un día de viento. En el escrito, el señor I indicó su preferencia a la recepción electrónica de notificaciones. El lunes 22 de febrero recibe un aviso en su correo electrónico informándole que la notificación de resolución se encuentra a disposición suya en la sede electrónica. El señor I accede a la sede electrónica el martes 10 de febrero y lee el texto íntegro de la resolución, la cual, la resolución en este caso, desestima su petición. En la notificación se indica que dicha resolución pone fin a la vía administrativa y no indica ante qué órgano ni en qué plazo se puede interponer un recurso. Eso es importante. En principio tiene ciertos defectos o anomalías. Lo veremos con las preguntas. Conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso a la información relativa a la actividad contractual del organismo autónomo X, facilita a través del perfil del contratante toda la información relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos a los siguientes contratos: climatización y adaptación de la instalación y ventilación y electricidad para su mejora de la eficiencia de uno de los edificios propiedad del organismo autónomo por un valor de 82.000 euros con IVA, la cual se prevé pagarlo en plazos, o sea, es decir, se prevé pagar en 4 anualidades y en el presente una parte. El segundo contrato es la búsqueda, recogida y albergue de animales errantes por un importe de 249.865 euros, IVA incluido. Y por último, en este caso es otra persona que es funcionario, como en un futuro vosotros lo seréis. Adolfo, sus compañeros se dan cuenta de que sabe mucho del bloque 4. Entonces le hacen una serie de preguntas del bloque 4.
Abajo del todo tenemos los créditos disponibles y el crédito inicial que tiene la partida 610 y 630 el organismo autónomo. Así que nada, volveremos al supuesto práctico en cada pregunta cuando sea necesario, pero ya con esto hemos leído un poco y sabemos un poco de qué va. De acuerdo, pues vamos con la primera pregunta en este caso. Primera pregunta. ¿El requerimiento efectuado al señor I para la presentación de documentación relativa a su negocio ha debido practicarse? A. Preferentemente por medios electrónicos. B. Obligatoriamente por medios electrónicos. C. En todo caso por medios electrónicos, siempre que no se manifieste de forma expresa su oposición al uso de dichos medios. D. En todo caso en papel, siempre que no comunique su preferencia para recibir notificaciones por medios electrónicos. De entrada vemos esto y ya seguramente la D y la C nos suenan un poco extrañas. Un poquito extrañas. En cambio, las otras dos sí es cierto que literalmente están en la ley. Ahora bien, aplica a unos o a otros en función de las circunstancias. El señor I en este caso es un profesional colegiado, es un fisioterapeuta colegiado. Si nos vamos al supuesto práctico, vemos que ofrece su servicio en una clínica que goza de muy buena reputación como fisioterapeuta colegiado. Y además el requerimiento que le hace el Estado es relacionado con el ejercicio de su profesión. Y le dan 10 días, eso no nos interesa. Pero bueno, vemos que es un profesional colegiado y que además está relacionado con el ejercicio de su profesión. En este caso, si nos vamos al artículo 14.2, donde está la respuesta, por cierto, en casa, si queréis, cuando lea las preguntas, paradlas una vez las leamos y vosotros las intentáis resolver, ¿vale? Y ya después veis la explicación. Yo lo hago todo seguido para que sea más dinámico el vídeo. Bueno, continuamos por donde íbamos. En este caso, la respuesta correcta sería la respuesta B, obligatoriamente por medios electrónicos. ¿Y por qué? Pues por la circunstancia de la persona, es una persona colegiada y además el requerimiento del Estado está relacionado por medios electrónicos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al artículo 14.2, vemos que en el apartado C de ese subartículo pone que quienes ejerzan una actividad profesional para la cual se requiere colegiación obligatoria, como es el caso, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. Por lo tanto, si esta persona que está colegiada y que es fisioterapeuta tiene que hacer otra serie de cosas con la administración, pero no están relacionadas con el ejercicio de dicha actividad profesional, no estarían obligados a relacionarse electrónicamente. Sin embargo, en este caso, pues por supuesto que sí, porque se dan las dos circunstancias, que esté colegiado y que esté relacionado con el ejercicio de su profesión. Vamos con la siguiente pregunta, si les parece. De acuerdo, pues vamos con la siguiente pregunta. Dicho plazo, es decir, el del requerimiento de documentación por parte de la Administración Estatal al fisioterapeuta, comenzará a computarse a partir del día de la recepción de la notificación, a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, a partir del día en que se hubiese dictado el requerimiento o a partir de la fecha de salida anotada en el registro electrónico de la Administración. Vale, para resolver esta pregunta nos tendríamos que ir en primer lugar al supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué al supuesto? Pues porque hay que ver que no haya ninguna peculiaridad, que todo sea normal. Por lo tanto, si nos vamos al supuesto, un segundito, por aquí, vemos que en este caso no hay ninguna anomalía ni ninguna norma que permita la recepción en un día especial ni nada de eso. Por lo tanto, se aplicaría la Ley 39/2015 de manera usual, es decir, se aplicaría el artículo 30. ¿Y qué nos dice este artículo 30? Pues este artículo 30 nos dice básicamente que los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación. Es decir, que por norma general los plazos se expresan en días y se contarán a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería la correcta, la B. A partir del día siguiente reacción de la notificación. Porque como hemos visto, no hay ninguna norma que diga lo contrario. En este artículo está establecido que si alguna norma dice lo contrario, se puede contar los días de manera distinta. Bueno, contestada esta, en la que la correcta es la B, vamos con la pregunta 3. Respecto a la presentación telemática de la documentación requerida por el señor I, ¿cuándo se entenderá portada?
el domingo 15 de febrero a las 20 horas. El lunes 16 de febrero a las 20 horas. El lunes 16 de febrero a la primera hora. Y la D se entenderá aportada fuera de plazo. Vale, para eso nos tenemos que ir en primer lugar al supuesto. Vale, en el supuesto que nos dice. En el supuesto nos dice que el plazo termina el martes 17 de febrero. Y el señor I presenta la documentación el domingo 15 de febrero. Según el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el domingo y sábado y festivos son días inhábiles. Entonces, ahora tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Se puede presentar la documentación en un día inhábil? Para eso nos tenemos que ir al artículo. En este caso, un segundito. El artículo 31b, el cual nos dice que se permite la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. Es decir, los registros de la Administración General del Estado, tú puedes presentar un documento el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, como esa farmacia de guardia que siempre está abierta de tu localidad o barrio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la presentación en un día inhábil, este artículo nos dice que se entenderá realizada a la primera hora del día hábil siguiente. Es decir, como en este caso el señor fisioterapeuta presentó la documentación el perdón, disculpen, el domingo 15 de febrero a las 20, no se entiende presentada ese mismo domingo 15 de febrero, sino que se entiende presentada el día siguiente a la primera hora hábil. Es decir, se entiende presentada, en este caso, en la opción C, el lunes 17 de febrero a primera hora. Vale, entonces en este caso la correcta sería la opción C. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4. ¿Puede ampliarse el plazo concedido por la Administración? A. Únicamente a petición del interesado, pero concederse una ampliación que no exceda de la mitad de los mismos. B. Únicamente de oficio podrá concederse una ampliación de los plazos que en ningún caso podrá ser superior al inicialmente establecido. Es decir, si inicialmente son 10 días, pues no se podrán dar más de 10 días de prórroga, de ampliación. Respuesta C. Si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudica los derechos de los terceros, podrán ampliarse por un plazo que no exceda de la mitad de los mismos. ¿Vale? Y por último, la respuesta D. Podrá concederse una ampliación del plazo, ya sea de oficio o a petición de los interesados, que en ningún caso podrá ser superior al inicialmente establecido. Vale, para hallar la respuesta correcta en este caso, tenemos que tener en cuenta que las ampliaciones en la Ley 39 se regulan en dos artículos. El primero es el 23 y el segundo es el 32. Vale, si nos vamos al supuesto, no vemos que nos diga nada especialmente de las circunstancias en las que ocurrieron las cosas. Por lo tanto, el artículo 23, en este caso, que lo pongo por aquí, un segundito, que es el primer supuesto en el que los plazos se pueden ampliar. A ver, aquí está. Vale, en este caso no aplicaría porque en este caso solo se pueden ampliar los plazos de manera excepcional cuando se haya agotado los medios personales y materiales disponibles, a los que se refiere el artículo 5, el apartado 5, artículo 21. Por lo tanto, no es el caso, porque no se han agotado ni los medios personales ni materiales. En este caso, entonces, nos tenemos que ir al artículo 32. El artículo 32, en este caso, ¿qué nos dice? Pues nos dice que tanto que la administración, salvo precepto contrario, que en este caso tampoco en el supuesto diga que no se puedan ampliar los plazos, podrá conceder tanto de oficio como a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos. Esta ampliación no puede exceder la mitad de los mismos. Es decir, si tiene 10 días, el plazo por el que se puede ampliar no puede ser superior a 5 días. Por lo tanto, ¿qué respuesta en este caso sería correcta? Pues en este caso, en la pregunta en la que estamos, la pregunta 4, no se podría, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sería la C. ¿Por qué? Porque si las circunstancias lo aconsejan, lo cual lo pone textualmente en el artículo 32 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, y con ello no perjudica el derecho de los terceros, lo cual tampoco perjudica ningún derecho que nos digan en el supuesto, podrá ampliarse por un plazo que no exceda de la mitad de los mismos. ¿Por qué no es la D? Pues la D no es porque efectivamente no se puede ampliar los plazos por un periodo superior a la mitad. ¿Y por qué no ni la A ni la B? Porque la ampliación de estos plazos del artículo 32 se puede hacer tanto de oficio como a petición de los interesados. Así que nada, la respuesta correcta sería la C. Y la respuesta estaría justificada con el artículo 32 de la Ley 39/2015. Pregunta 5. ¿Puede ser objeto de una ampliación un plazo ya vencido?
Respuesta A. A. Si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. B. Únicamente de oficio cuando las circunstancias lo aconsejen y con ello no se perjudiquen derechos de terceros. C. Únicamente a solicitud del interesado, cuando las circunstancias lo aconsejen y con ello no se perjudiquen derechos de terceros. D. En ningún caso. ¿Ustedes qué creéis? ¿Que se pueden ampliar objetos plazos ya vencidos? Pues en este caso, si nos vamos a... Disculpen. Si nos vamos... ¿Qué lío me estoy haciendo, con la diapositiva? Si nos vamos al artículo 32.3 de la Ley 39/2015, nos dice que en... nos dice que en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la opción D, en ningún caso. Aquí no hay ninguna excepción. Y esta es la típica pregunta extraña, porque los opositores somos bastante reacios a contestar en ningún caso, siempre, pero en este caso, en la ley, en el artículo 32.3, pone textualmente que en ningún caso se va a ampliar un plazo ya vencido. Así que nada, nos quedamos con eso y seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. ¿El señor I está obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas en todos los procedimientos y trámites que realice? Respuesta A, sí, al igual que todas las personas físicas. Respuesta B, sí, en todo caso, ya que ejerce una actividad profesional que requiere colegiación obligatoria. Respuesta C, no, únicamente estará obligado respecto a aquellos trámites y actuaciones relacionados con el ejercicio de su actividad profesional. Y D, no, las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican o no a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Vale, ¿quién era el señor I? El señor I era un fisioterapeuta colegiado, ¿vale? Entonces, como fisioterapeuta colegiado, habrá trámites que tenga que hacer electrónicamente porque están relacionados con su actividad profesional. Por lo tanto, la respuesta D no es correcta. Porque las personas físicas no pueden elegir en todo momento si se relacionan o no a través de medios electrónicos. Las respuestas A y B son un poco parecidas, tampoco son correctas por el mismo motivo, es decir, es una persona que en todos los trámites, oye, pues no está obligado a relacionarse electrónicamente. Si el señor I quiere ir a la biblioteca de su barrio a sacarse el carnet de la biblioteca, no está obligado, no tiene que seguir un procedimiento ni que le notifiquen de manera telemática. Sin embargo, sí está obligado a que con las cosas relacionadas con la fisioterapia se le notifique electrónicamente. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C. La fundamentación de la respuesta jurídica, en este caso, está en el artículo 14, que ya hemos comentado en la pregunta 1, por lo tanto no voy a repetirlo. En este caso, el señor X, el señor Y, disculpa, solo está obligado respecto a las cosas que haga en su ejercicio profesional como profesional colegiado. En el resto es una persona física y puede decidir perfectamente si quiere relacionarse a través de medios electrónicos o de medios presenciales. Pregunta 7. La preferencia de recibir notificaciones por medios electrónicos expresadas en la reclamación de daños y perjuicios puede ser modificada por el señor I. Vale. Respuesta A. Sí, el señor I puede decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. No. Una vez que el interesado expresa su elección, todas las notificaciones o requerimientos correspondientes a dicho procedimiento habrán de efectuarse en la modalidad elegida. C. No. El cambio de método elegido únicamente será posible cuando la modificación implica la preferencia por el uso de medios electrónicos en detrimento de las notificaciones en papel. Y la respuesta D, no, ya que el señor I está obligado a recibir notificaciones por medios electrónicos. Vale, para resolver esta pregunta tenemos que irnos un poco al supuesto. Porque ya seguramente cuando tú hagas el examen ya no te acordarás de que decía en el supuesto sobre los daños, sobre la reclamación por daños y perjuicios. Así que nada, nos vamos al supuesto. Vale. Y vemos que el señor I presentó hace 3 meses una reclamación por daños y perjuicios a la administración, porque una rama del árbol se cayó, etcétera, etcétera. En el escrito, el señor I indicó su preferencia a la recepción electrónica de notificaciones. Es decir, que en un primer momento el señor I dijo, bueno, soy una persona física, no tengo la obligación de comunicarme obligatoriamente de manera electrónica, pero elijo comunicarme de manera electrónica. Vale. La pregunta en este caso nos dice que si puede modificarlo, ¿vale? Vale. ¿La respuesta correcta cuál sería en este caso? Pues la respuesta correcta en este caso sería la A. El señor X puede decidir y comunicar en cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. ¿En dónde está recogido esta respuesta en la Ley 39/2015? Pues esta respuesta está en el artículo 14.1. Otra vez en este artículo, ya llevamos 3 preguntas de este artículo.
Este artículo es un clásico y seguramente caerá. El año pasado pues cayó pues, incluso, por ejemplo, en GAFE, en Gestión de la Administración General del Estado, ¿vale? Bueno, el artículo 14.1 nos dice que las personas físicas podrán elegir en todo momento, si se comunican con la administración pública para ejercer sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Bueno, salvo que obviamente estés obligado a relacionarte electrónicamente. Además, el medio elegido por la persona para comunicarse con la administración podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Es decir, que tú puedes en un primer momento elegir si te quieres relacionar electrónicamente o en papel, y en un segundo momento pues puedes modificarlo cuando ya se haya establecido esa relación. Vale. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la A. Puede decirlo y comunicarlo en cualquier momento que quiere cambiar. Oye, ya no me notifiquéis electrónicamente, notificarme en papel. Pregunta 8. En relación con la notificación efectuada al señor I, ¿reúne el contenido mínimo para que la notificación produzca efectos? Respuesta A, sí, puesto que contiene el texto íntegro del acto. Respuesta B, sí, porque contiene el texto íntegro del acto y la indicación de que el acto no pone fin a la vía administrativa, o de que pone fin. C, no, puesto que no contiene expresión acerca de los recursos que proceden en vía administrativa y judicial. D, no, puesto que no contiene expresión acerca de los recursos administrativos y o judiciales que proceden, ni se indican el plazo para interponer ni el órgano ante que se puede interponer estos recursos. Vale, para responder esta pregunta nos tendríamos que ir al artículo 40 de la Ley 39/2015. Vale, las notificaciones, para que sean válidas, tienen que tener un mínimo. En este caso, este mínimo está regulado en el artículo 40, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el artículo 40.3 nos dice que la notificación es que conteniendo el texto íntegro, es decir, si la notificación contiene el texto íntegro, pero omiten el resto de requisitos, surtirán efectos a partir de la fecha en la que el interesado realiza actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y el alcance de la solución o del acto, o interponga un recurso. Es decir, la notificación, en el caso de que presente defectos, como es el caso, ¿vale? Porque si recordamos, y nos vamos al supuesto, en la notificación, recordemos, se indica que la resolución pone fin a la vía administrativa, pero no indica qué tipo de recursos procede, ni en qué plazo, ni ante qué órgano se pueden poner. Pero sí, conlleva el texto íntegro, es decir, tiene el texto íntegro, tiene señalización de si pone fin o no a la vía administrativa, por ahí vamos bien, y no contiene el resto. Sin embargo, como nos dice el artículo 40 en este caso, un segundito, como nos dice el artículo 40 en este caso, que las notificaciones surten efecto siempre y cuando tengan el contenido íntegro, que en este caso lo tiene, y omitiese alguno de los demás requisitos. En este caso, omite todos los requisitos salvo el que ponga fin a la vía administrativa. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la notificación contiene el texto íntegro de la misma y por lo tanto es una notificación que sí produzca efectos. No produce efectos a partir del día siguiente como el resto de notificaciones, pero sí produce efectos a partir de que, bueno, pues la persona tenga conocimiento porque interponga un recurso o porque se presuponga que tiene conocimiento de la notificación. Pues nada, la respuesta 8 es la pregunta 8, la respuesta correcta es la A. Sí, porque contiene el texto íntegro. Respecto a la pregunta 9, ya cambiamos de tercio, ya dejamos un poco la ley 39/2015 y nos adentramos un poco en contratos. Vale, pues leo la pregunta. El contrato para la climatización y adaptación de la instalación de ventilación y electricidad puede clasificarse según su objeto como A. Contrato de obras, B. Contrato de concesión de obras, C. Contrato de concesión de servicios, D. Contrato de servicios. Vale. Bueno, pues en este caso, si nos vamos al supuesto para saber un poco de qué iba, pues de qué iba el contrato que nos están poniendo aquí es un contrato de un organismo autónomo y se están refiriendo al primero, al de los 82.000 euros, que es una climatización y adaptación de la ventilación y electricidad para su mejora de la eficiencia. Vale. ¿Qué considera la ley de contrato del sector público que es, un segundito, que es una obra? Pues mira, en la ley de contrato del sector público, en su artículo 13, establece lo que son las obras. Y la obra puede ser, bueno, pues algunos de los supuestos que aquí se plantean. En este caso, que la obra se entenderá un resultado de un conjunto de trabajos de construcción de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica técnica que tiene por objeto un bien inmueble.
Por lo tanto, las obras tienen que tener por objeto un bien inmueble. ¿En este caso se cumple? Sí, porque la climatización y ventilación y el cambio de electricidad se realiza sobre un bien inmueble, sobre un edificio del organismo autónomo. En segundo lugar, ¿se hacen trabajos de construcción por ahí? Esto, pues por supuesto, porque al final para cambiar la ventilación o para cambiar la electricidad, pues se necesita, obviamente, que se realice una obra. Por lo tanto, en este caso estamos ante un contrato de obras. ¿Por qué no ante un contrato de servicios? Bueno, pues porque obviamente se realizan los cambios se realizan cambios en un inmueble, que es el caso, por ejemplo, cuando a alguien le cambian la puerta en un edificio, eso es, obviamente, un contrato de obras. La compra de la puerta, obviamente, no es un contrato de obras, sería un contrato de suministro, porque estás comprando la puerta sin la adaptación, pero cuando tú de repente cambias, pues, oye, cambias una puerta, eso es un contrato de obras. Contrato de obra es básicamente todo lo que se produzca sobre un bien inmueble y, como dice el artículo 13, pues se realiza un conjunto de trabajos de construcción y de ingeniería civil destinado a cumplir una función económica o técnica. La respuesta correcta en este caso sería la A. ¿Por qué no es un contrato de concesión de obras, por otro lado? Pues bueno, no es un contrato de concesión de obras porque no se está dando el derecho a explotar ese bien, simplemente se está haciendo un cambio en un edificio que es del propio organismo autónomo y no se le está dando a la persona que le va a cambiar la instalación de ventilación y eléctrica la oportunidad de explotar ese edificio. Por lo tanto, es un contrato de obras. La respuesta correcta es la A. Una pregunta bastante fácil. La verdad es que el Ayuntamiento de Altea hace preguntas bastante asequibles, entre comillas, como estamos viendo. Así que nada, vamos con la pregunta 10. Pregunta 10. ¿El contrato para la climatización y adaptación de las instalaciones de ventilación y electricidad puede clasificarse como un contrato menor? Respuesta A. Sí, porque no se exige presupuesto de obras. Sí, porque un contrato de importe inferior, porque es un contrato inferior a los 100.000 euros. No, porque es un contrato de importe superior a 40.000 euros. Y la respuesta D. No, porque es un contrato que no exige proyecto de obras. De acuerdo, en los contratos de obra recordemos que para que sea un contrato menor no puede ser superior a los 40.000 euros. Tampoco puede ser igual a los 40.000 euros. Ojo con esto, que alguna pregunta con maldad puede que os pregunte eso. Que un contrato que tenga un valor estimado de 40.000 euros no puede ser un contrato de obras. Porque en el artículo 118.1 se considera que los contratos menores son los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando es un contrato de obra, o 15.000 euros cuando es un contrato de suministro o servicio. Por lo tanto, en este caso, como la obra de la climatización y adaptación de la instalación de ventilación y electricidad es de 82.000 euros masiva, en este caso había que quitarle el IVA, sin embargo, aunque le quitemos el IVA, es superior a los 40.000 euros. Por lo tanto, no puede clasificarse como un contrato menor. La respuesta correcta sería en este caso la C. Y la B no es correcta porque no es superior a 100.000 euros el límite, sino que el límite son 40.000 euros en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta sería la C. Los contratos de obra, que cuando son contratos menores, no pueden superar los 40.000 euros. En este caso lo supera, por lo tanto, no puede clasificarse como un contrato menor. Pregunta 11. En el contrato para la climatización y adaptación de la instalación de ventilación y electricidad, ¿se podrá exigir como obligatoria la garantía definitiva? Respuesta A. No, ya que solamente es obligatoria en el caso de los contratos no tenga consideración de contratos menores. Respuesta B. No, ya que solamente es obligatoria en el caso del contrato de obra exijan proyecto. C. Nunca será obligatoria. Y D. Siempre será obligatoria. La pregunta C y la D de entrada suenan un poquito raro porque el nunca y el siempre, como hemos dicho anteriormente, es un poquito raro, ya lo sabemos. Pero en este caso, para hallar la respuesta, nos tenemos que ir al artículo 107.1 y 107.2. ¿Cuándo se exige garantía definitiva? Pues, en este caso, quienes presenten las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán, es decir, es obligatorio, constituir a disposición del órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado. En este caso, además, hay una serie de excepciones, es decir, no es necesario que se aporte la garantía definitiva en ciertos contratos como de suministro y algunos otros que se cumplen una serie de peculiaridades. Sin embargo, en el artículo 107.2 pone textualmente que esta excepción no será posible en el caso de los contratos de obras ni de concesión de obras. Por lo tanto, siempre que haya una obra, un contrato de obra, un contrato de concesión de obras, es obligatorio que se realice una garantía definitiva. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la D. Siempre es obligatoria.
Como he dicho anteriormente, nunca y siempre es raro, lo que pasa es que en este caso, al poner textualmente en el artículo 107.2 que en los contratos de obras no se pueden hacer excepciones, es decir, que siempre es obligatoria constituir la garantía definitiva, en este caso siempre es obligatoria esta garantía definitiva. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 11 es la D. Pregunta 12. El contrato para la búsqueda, recogida y albergue de animales errantes en el municipio puede clasificarse según su objeto como A. Un contrato de suministros, B. Un contrato de concesión de obras, C. Un contrato de concesión de servicios y D. Un contrato de servicios. Yéndonos al supuesto, vemos que el contrato para la búsqueda, recogida y albergue de animales errantes tiene un importe de 249.000 euros con 865. El IVA en este caso también está incluido, al igual que en el anterior contrato. Y volviendo a la pregunta, este sería un contrato de servicios. ¿Por qué es un contrato de servicios? Pues porque la búsqueda, recogida y albergue no implica realizar ninguna obra. No implica realizar ninguna obra, tampoco es una concesión de nada. Y tampoco es un contrato de suministro porque por supuesto no se está comprando nada. Así como dicho de manera llana. De todos modos, vámonos un poco al artículo que dice que son los contratos de servicios para cerciorarnos de que, no, de que este en concreto es un contrato de servicios. Si nos vamos al artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, vemos que son contratos de servicios aquellos cuyos objetos son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. En este caso hemos dicho que es distinto a una obra o un suministro, pero además, bueno, pues es una prestación que consiste en el desarrollo de una actividad. En este caso, pues la actividad es en la recogida y en la búsqueda y el albergue de animales errantes. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 12 sería la D. Pregunta 13. Paula tiene dudas. No sabe si solicitar una excedencia o renunciar a su condición de funcionaria y dedicarse definitivamente a la abogacía. En el caso de que quisiera renunciar, según el artículo 64 del TEREBE, indica la respuesta incorrecta. Cuando sea una pregunta de incorrecto, os recomiendo sobre todo que vayáis descartando. Así es más fácil que vayáis con la correcta. Vale, pues vamos a comenzar a resolverla. Según el artículo 64, respecto a la A, nos dice que no podrán ser aceptadas las renuncias cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario. Por lo tanto, la A sería correcta. Respecto a la D, habrá de ser manifestada por escrito. En el artículo, en el subapartado punto 1 también pone que habrá de ser manifestada por escrito, por lo tanto también es correcta. Respecto a la C, no inhabilita para ingresar de nuevo a la administración pública. En el artículo 64.3 pone también que la renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo a la función pública. Obviamente tienes que aprobar de nuevo unas oposiciones, pero bueno, ingresar se puede ingresar de nuevo sin problemas, no como otras causas bueno, después de expulsión de la función pública. Por lo tanto, en las tres ya son correctas, nos quedaría la B, que les dice que será aceptada tácita o expresamente por la administración pública la renuncia. En este caso, el artículo 64.1 nos dice que la renuncia será aceptada expresamente por la Administración. Es una pregunta con un poquito de maldad, porque es verdad que tácita no estaba escrito y es la típica cosa que uno no se acuerda, pero bueno, por descarte, como el resto son bastante ciertas, se podría sacar. La respuesta correcta de la pregunta 13 es la B. Pregunta 14. Joaquín es administrativo C1 de la AGE y arquitecto de carrera. Se plantea trabajar a jornada parcial como personal laboral en un nuevo puesto de técnico de arquitectura en otra administración pública. ¿Qué requisito económico ha de cumplirse para poder utilizarla? Bueno, pues en este caso la respuesta nos dice que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 40%. Es decir, no, pues, si ahora mismo cobra 1.000 euros, cuando trabaje parcialmente como técnico de arquitectura, no puede cobrar más de 1.400 euros. Respuesta B. Y además no puede cobrar más que un director general de la AGE, ¿vale? Respuesta B. Que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general ni supere la correspondiente al principal estimada en régimen de dedicación ordinaria incrementada en un 30%.
Respuesta C, que la cantidad total percibida por ambos puestos de actividades no supera la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de subdirector general. Aquí ya nos ha cambiado, ya no nos pide que sea lo máximo para un director general, sino nos pide que sea lo máximo para un subdirector general. Y tampoco puede superar el 45% con el incremento, con el nuevo puesto de trabajo. La respuesta D nos dice que no existe ningún límite a la cantidad total que puede percibir en los supuestos. Vale, Joaquín en este caso es administrativo C1, es decir, bueno, pues en este caso es administrativo, como lo que posiblemente estéis estudiando, los que hacéis supuestos prácticos. Por lo tanto, en este caso, no podría, según el artículo 50 el artículo 7.1 de la ley 53/1984, dice que será requisito necesario para autorizar la compatibilidad que no se perciba una remuneración superior a la establecida en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general. Por lo tanto, la C, que dice que es para su director general, ya la podemos descartar. Y después, tampoco puede superar la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 30% para el funcionario del grupo A, un 35% para el funcionario del grupo B, un 40% para el funcionario del grupo C, etcétera, etcétera. En este caso, Joaquín, como es administrativo C1, correspondía en la escala antigua a un funcionario del tipo C, ¿vale? Por lo tanto, como es para el tipo C, no puede superar un 40%. En este caso, la respuesta correcta sería la A, ya que no podría cobrar más que un director general de la AGE, como pone en el artículo 7 de la Ley 53/1984, y tampoco podría percibir más de un 40% en ambos puestos. Por lo tanto, la respuesta correcta de la pregunta 14 sería la A. Esto es un poco de saber estos porcentajes, qué porcentaje corresponde a cada grupo y que no puede rebasar el sueldo que tiene un director general. Esas son las dos cosas que hay que tener en cuenta para esta pregunta. Respuesta correcta, la A. Pregunta 15. Hay convocado una huelga para la regularización de prestaciones sociales a la que Paula quiere asistir. ¿Qué principio debe respetar Paula durante la convocatoria? Respuesta A, no incumplir la obligación de atender el mantenimiento de los servicios esenciales. Respuesta B, solo podrá asistir a la huelga solo si no afecta a los servicios generales. C, no violará la imparcialidad de las huelgas. Y D, aceptará ser sustituida temporalmente por un personal interino. La D no tiene ningún sentido porque el personal interino se nombra por 4 razones, entre las cuales ninguna está que haya una huelga. Respecto a la pregunta C, juegan bastante con no violar la imparcialidad de los procesos electorales, lo cual sí es una falta grave, que está muy grave, que está constituida y regulada en el TREDE. Respecto a la respuesta B, solo podrá asistir a la huelga si no afecta a los servicios generales, tampoco tiene mucho sentido, porque los servicios que no se deben vulnerar o no se deben sobrepasar en este caso son los esenciales. Eso, los servicios esenciales siempre se tienen que prestar, no los servicios generales. Los servicios generales dependen un poco de cómo funciona la cosa, pero siempre tiene que haber unos servicios esenciales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, no incumplir la obligación de atender el mantenimiento de los servicios esenciales. ¿Y dónde está regulado esto? Pues esto está regulado en el artículo 95.2, el cual establece que son faltas muy graves el incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales en caso de huelga. Es decir, aunque haya huelga, tiene que haber un servicio mínimo en tu estación de tren o en tu hospital más cercano. Vale, por lo tanto, respuesta a la pregunta 15, la A. Pregunta 16. Paula es licenciada en Derecho, su objetivo es promocionar internamente en su puesto de trabajo. ¿Qué requisito básico necesita para poder hacerlo según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? A. Haber aprobado una evaluación de desempeño. B. Tener una antigüedad de al menos 2 años en el de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto en el que este no tenga subgrupo. C. Pertenecer al mismo grupo o subgrupo que el de destino. Y D. Haber superado un curso de formación general. Esta es una pregunta también bastante asequible. ¿Qué es lo que hace falta en este caso para promocionar internamente? Pues hace falta tener 2 años, como todos sabemos, en el subgrupo o grupo inferior. ¿Esto dónde está recogido? Esto está recogido en el artículo 18.2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto en el que no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. Por lo tanto, Paula, si quiere promocionar internamente, lo que tiene que hacer es haber estado aparte de superar el proceso selectivo y de tener los requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo superior,
pues también tendrá que tener 2 años en el subgrupo o grupo inferior, que corresponde en este caso. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 16 sería la B. Pregunta 17. Observa cómo un compañero del área de contratación acepta un gran regalo que va más allá de lo habitual del jefe de una empresa de informática externa. Muy agradecido por la amabilidad con la que ha sido tratado. Según el TREBET, ¿qué principio estaría incumpliendo? A. Principio de conducta. B. Principio de eficacia. C. Principio ético. D. No incumpliría ningún principio. De entrada vemos que las respuestas B y D son bastante incorrectas porque en el TREBET solo existen los principios de conducta y los principios éticos. Por lo tanto, ya descartamos dos. Y entre la A y la C tenemos que saber que es un principio de conducta de los empleados públicos en este caso, rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y cortesías sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Es decir, según el artículo 54, el cual regula los principios de conducta, nos dice que lo que aquí ha ocurrido es un principio de conducta que se ha quebrantado, porque se ha dado un regalo que va más allá de lo habitual, de los usos habituales. Por lo tanto, la respuesta correcta de la pregunta 17 sería la A. Son bastante parecidos, la verdad. Recomiendo que los estudiéis bien y los repaséis antes del examen, porque es la típica cosa que se suele olvidar bastante. De todos modos, bueno, los regalos más allá de los usos habituales son un principio de conducta. Pregunta 18, y ya comenzamos con presupuestario. En el supuesto de que la climatización, en el que la climatización y estación de la instalación de ventilación y electricidad se pretendiera pagar en el ejercicio en curso, pero no existiese crédito adecuado ni suficiente y se tuviera que realizar una modificación presupuestaria para financiar dicho gasto con un suplemento de crédito por valor de 27.118 euros con 2 céntimos, ¿qué órgano sería competente para autorizar el suplemento de crédito? Es decir, no tenemos presupuesto, ¿vale? Ahora en el supuesto vamos a ver que es mentira porque realmente sí tenemos presupuesto. Sin embargo, no tenemos presupuesto, hacemos una modificación presupuestaria y lo hacemos a través de un suplemento de crédito. ¿Qué tenemos que saber en este caso? Que es un organismo autónomo, ¿vale? Y para saber qué órgano es competente tenemos que hacer unos cálculos muy sencillos. Las respuestas son A, el ministerio del que depende el organismo autónomo, B, el Ministerio de Hacienda, C, el presidente o el director del organismo autónomo y D, el Consejo de Ministros. Si nos vamos al supuesto, vemos que los créditos del capítulo 6, en el que solo existen dos partidas, tenemos un crédito inicial total de 80.000 euros y un crédito disponible total de 55.000 euros. Es importante en este caso fijarse en el total porque el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo tanto en los organismos autónomos como en los ministerios o en otras administraciones dependientes de los ministerios. Por lo tanto, en este caso, para saber el competente tenemos que fijarnos en el crédito inicial total, que serían 80.500 euros, ¿vale? ¿Cuánto es el 10% de 80.500 euros? Pues 8.050 euros. ¿Y cuánto es el 20%? 16.100 euros, ¿vale? Sabiendo un poco esto, vamos a la pregunta de nuevo y la tratamos de resolver. Pero, vale. En este caso, por lo tanto, la modificación presupuestaria que tenemos que hacer es de 27.000 euros, ¿vale? 27.000 euros. Ahora veremos que está dentro de las cantidades para saber el competente de tal, pero el porcentaje sí nos interesa. En este caso tenéis que tener en cuenta que es un organismo autónomo, ¿vale? Por favor, en el examen leer muy bien si es un organismo autónomo o es un ministerio, que ahí se van muchos puntos y se os pueden ir fácilmente 1 o 2 puntos, ¿vale? Por no leer bien. Por lo tanto, como es un organismo autónomo, tenemos que ir al artículo 56, en el que se regulan pues, los créditos extraordinarios y suplementarios para los organismos autónomos. En este caso, en el punto 3, nos dice quién es el competente, ¿vale? En el artículo, en el primer apartado, nos dice que los presidentes o directores serán los competentes siempre y cuando el importe, bueno, pues que la modificación presupuestaria sea menor al 10% de lo que tenemos en el capítulo. Como hemos dicho, tenemos 80.500 euros. 80.500 euros, ¿vale? En el capítulo, por lo que un 10% sería 8.050 euros. Y necesitamos aprobar un crédito suplementario por valor de 27.000. Por lo tanto, 27.000 es superior a 8.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, este caso ya no aplica de entrada. Seguimos leyendo y dice que además no puede superar los 500.000 euros. Aquí nos da igual porque solo es un suplemento de 27.000 euros. Vale, ya hemos descartado al presidente de directores. Vamos a ver si el Ministerio de Hacienda es competente. El Ministerio de Hacienda es competente cuando no supera el 20% del capítulo inicial del presupuesto. Por lo tanto, ¿cuánto es el 20% de 80.500? Pues como hemos dicho, 16.100. En este caso, 27.000 euros es superior a 16.100. Sí. Por lo tanto, no es competente el Ministerio de Hacienda, porque para que sea competente el Ministerio de Hacienda debería ser
una modificación presupuestaria menor a 16.100 euros. Por lo tanto, lo único que nos quedaría aquí sería el Consejo de Ministros. Hay otra serie de peculiaridades que aplican a otros casos, pero bueno, en este caso en concreto que nos atañe, simplemente con las cantidades lo podemos sacar. Como vemos que supera el 20% del crédito inicial a financiar la modificación presupuestaria, el competente sería el Consejo de Ministros. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la D. Yendo a la siguiente pregunta, ¿a qué nivel vincular los créditos no especialmente vinculantes del capítulo 2 de los organismos autónomos? Vale, de nuevo digo que estamos en un organismo autónomo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender a qué nivel pues vinculan el capítulo 2. ¿El capítulo 2 cuál es? El capítulo 2 es el de gastos corrientes, el de... No me sale el nombre, un segundito. Sí, el de gastos corrientes en bienes y servicios, efectivamente, lo estaba diciendo bien. Por lo tanto, según el artículo 44, que es el que regula los organismos autónomos, dice que tanto los gastos de personal como los gastos corrientes en bienes y servicios, como también, por supuesto, los gastos de inversiones, vinculan a nivel de capítulo en organismos autónomos. Recordemos que los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios vinculan a nivel de artículo cuando es un organismo dependiente de un ministerio. Sin embargo, como estamos en un organismo autónomo, vinculan a nivel de capítulo. La correcta en este caso, pues sería la B. Última pregunta del examen y ya terminamos con la de reserva. Pregunta 20. Si se pretende pagar la climatización en la estación de las instalaciones de ventilación y electricidad en el ejercicio inmediato siguiente, 5.000 euros, en el segundo ejercicio otros 5.000 euros, en el tercer ejercicio se pretenden pagar 41.500 euros y en el cuarto ejercicio se pretenden pagar 31.118,2 céntimos, ¿estarían estas cantidades dentro de los límites de gasto que se pueden establecer en los gastos de carácter plurianual? Vale, aquí hay que tener en cuenta que es un contrato plurianual, porque se va a pagar en el ejercicio actual, se va a pagar una cantidad y después en 4 años siguientes se va a pagar otras cantidades. Las respuestas son las siguientes. No, dado que la cuantía que se pagará en el tercer ejercicio siguiente al actual supera el límite máximo del 50% establecido sobre el crédito disponible. Respuesta B. Sí, dado que la cuantía que se pagará en el tercer ejercicio siguiente al actual no supera el límite máximo del 60% establecido sobre el crédito disponible. Respuesta C. No, dado que la cuantía que se pagará en el tercer ejercicio siguiente al actual supera el límite máximo del 50% establecido sobre el crédito inicial. Y respuesta D, sí, dado que la cuantía que se pagará en el tercer ejercicio siguiente al actual no supera el límite máximo del 60% establecido sobre el crédito inicial. Vale, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Si os fijáis, la pregunta, la respuesta A y la respuesta B hablan de crédito disponible. Tenemos que tener en cuenta que los límites de gasto en los contratos plurianuales se aplican sobre el crédito inicial. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, respuestas A y B son falsas. Respuestas C y D, pues en este caso tenemos que tener en cuenta que en el ejercicio método siguiente el 70%, en el segundo el 60% y en el tercero el 50%. Por lo tanto, como solo se puede financiar el 50% del contrato, en el tercer ejercicio ya sabemos que la respuesta D no es, porque en el tercer ejercicio anterior al siguiente no se puede financiar más del 50%. Sin embargo, si queremos hacer las cuentas y hacerlo bien, vamos al supuesto práctico de nuevo y hacemos cálculos. Vale. Vale, como os dije, el contrato era plurianual, ¿vale? Estamos en el caso de la climatización y adaptación de las instalaciones. En este contrato, el crédito inicial que tenemos disponible son 80.000 euros. Hay que tener en cuenta que se hace sobre el crédito inicial, como he dicho anteriormente, tanto esta pregunta como la anterior, la pregunta 18, si no recuerdo mal. Esa pregunta 18, en los créditos extraordinarios suplementarios, para saber qué órganos competentes, también hay que ver la cuantía de los porcentajes de los que hablamos sobre el crédito inicial. Total, en este caso tenemos que ver cuánto es el 50% del crédito inicial y el 60%. Vemos que 80.500, la mitad de eso son 40.250 euros. Por lo tanto, si nos vamos de nuevo a la pregunta, no, disculpen, vale, aquí vemos que se pretende pagar en el tercer ejercicio 41.500 euros, pero lo máximo que se puede pagar en el tercer ejercicio son 40.250 euros.
Por lo tanto, 41.500 es más que 40.250. Por lo tanto, no se puede hacer este tipo de pago porque en el tercer ejercicio supera la cuantía establecida, porque es más del 50% de los 80.000 euros sobre el crédito inicial. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. De todos modos, en esta pregunta, como les he dicho, no hace falta hacer cuentas. Simplemente con saber que en el tercer ejercicio máximo se puede financiar el 50% sobre el crédito inicial, ya se puede saber que la respuesta es la C sobre la D y que la A y la B no son correctas porque los cálculos de lo que se puede pagar en cada ejercicio se hace sobre el crédito inicial y no sobre el crédito disponible. Por lo tanto, pregunta correcta, la C. Vamos con la siguiente pregunta. Con carácter general, ¿cuál será el plazo máximo de duración del contrato para la búsqueda, recogida y albergue de animales errantes? Vale, como dijimos, era un contrato de servicios y el contrato de servicios tiene un límite temporal. Este límite temporal tiene algunas excepciones, pero en este caso no aplica ninguna. Y está regulado en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público. La respuesta correcta en este caso sería la C, porque los contratos de suministro y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de 5 años. Por lo tanto, lo máximo que puede durar este contrato para la búsqueda, recogida y albergue de animales errantes no puede durar más de 5 años. Respuesta correcta, C. Respecto a la pregunta B, la pregunta de reserva segunda, en virtud de la regulación de cómputos y plazos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común y a falta de ley o derecho comunitario que indique lo contrario, el plazo de 10 días concedidos por la Administración para la presentación de la documentación se entenderá que son, en este caso, en la A nos dice hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. En la respuesta B, hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y declarados festivos. En la respuesta C nos dice naturales y la respuesta D nos dice naturales, excluyéndose del cómputo los días declarados festivos. Vale, para resolver esta pregunta tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, los plazos del procedimiento administrativo común se entienden como hábiles, salvo que una ley o derecho de la Unión Europea, alguna norma de la Unión Europea, establezca lo contrario. Por lo tanto, serán siempre hábiles, salvo que una ley o derecho de la Unión Europea lo establezca lo contrario. Por poner un ejemplo de una peculiaridad que hay, ¿vale? Por ejemplo, en la ley de contratos del sector público, el plazo de los días se cuenta por días naturales. Como la ley de contratos del sector público tiene el rango de ley, obviamente es una excepción a esta norma de la ley del procedimiento administrativo común que dice que los plazos tienen que ser siempre hábiles. Por lo tanto, descartamos la C y la D. Nos quedaría la A y la D. En este caso, si nos vamos al artículo para resolverlo 30.2, establece que son hábiles y que cuando los plazos se señalen por día, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos. Por lo tanto, en este caso sería la A, porque la B nos dice que son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y declarados festivos. Obviamente los sábados en España también son festivos. Por lo tanto, ni sábado, ni domingo, ni festivos. Y los días, por norma general, se entienden como hábiles. La respuesta correcta es la A. Y ya sí que sí, la última pregunta. La pregunta de reserva 3. Si finalmente se produce la resolución del contrato de búsqueda, recogida y albergue de animales de compañía, ¿qué documentos contables habría de expedirse? Es decir, ¿qué quiere decir la resolución del contrato? La resolución del contrato lo que quiere decir es básicamente que el contrato pues se resuelve, se extingue, ya no tiene validez, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, como ha quedado una parte del contrato sin hacer, habrá que hacer una serie de movimientos con los documentos contables que se han expedido y los que no se han expedido. Respuesta A. Se expedirán documentos A, D y RC negativo en el ejercicio corriente y de ejercicios posteriores si el gasto es plurianual. En este caso, no es plurianual, porque el plurianual era el de las instalaciones de electricidad y de ventilación. Respuesta B. Se expedirán documentos RC negativos del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores si el gasto es plurianual. ¿Vale? De reconocimiento de crédito. Respuesta C. Expedirá documentos ad hoc negativos del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores si el gasto es plurianual. Respuesta D. Se expedirán documentos A y D negativos del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores si el gasto es plurianual. Vale. Para resolver esta pregunta nos tenemos que ir al artículo 77.7 de la Orden de 1996 de la Instrucción Operatoria Contable, el cual dice que si se produce la resolución de un contrato, el servicio sector deberá pedir documentos AD y RC del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un contrato tenemos primero que aprobarlo, después que comprometerlo y después que reconocerlo. ¿Vale? Entonces,
Como en este caso el contrato se ha resuelto y se ha extinguido, se deberá hacer documentos de AD y de RC por, por la cantidad que se haya aprobado, comprometido y reconocido en el ejercicio corriente y en el ejercicio prometido, pero por el importe no ejecutado del contrato. Lo que no se, lo que se haya, lo que se haya ejecutado en este caso, en este caso, como ya se ha aprobado, comprometido y ya se ha reconocido la obligación, es decir, ya se ha pagado en principio, pues eso en concreto se deja tal cual. Lo único que ocurre es que por la parte del contrato que no se ha hecho, es decir, imaginarse que es un contrato plurianual, ¿vale? Que tiene 4 años y se ha hecho hasta el segundo y después se tenga el contrato. Pues los dos primeros se quedan igual, porque el documento A y D es el documento de aprobación y de compromiso. Eso ya se ha ejecutado, ya se ha hecho y ya se ha pagado. Y el de reconocimiento de decreto es igual. Sin embargo, los otros, como no se va a hacer, pues hay que expedir documentos AD y RC negativos para que los documentos AD y RC positivos que se expidieron cuando el contrato se aprobó se queden a cero. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la A. Se expedirían documentos AD y RC negativos del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores si el gasto es plurianual. Respecto a la B, no tiene ningún sentido porque solo se habla de los documentos RC. Respecto a la C, no son documentos ad hoc, porque en este caso el pago es independiente y no tiene mucho que ver. Simplemente se hacen los documentos contables de aprobación, compromiso y reconocimiento de los créditos. Y respecto a la D, se pedirá documentos A y D, pues tampoco, porque los contratos se tienen que hacer, cuando se resuelve el contrato, se tiene que hacer un documento AD, unido. O sea, se tiene que hacer tanto la aprobación como el compromiso a la vez. No se puede hacer uno y lo otro cuando se resuelve un contrato. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la A. Con esto terminamos el examen. Espero que les haya sido de utilidad. Si quieren hacer más exámenes como estos, les recuerdo que pueden comprar este libro. Os dejo el link en la descripción. Y suscríbanse, por supuesto, darle me gusta al vídeo para que llegue más gente y más opositores. Aunque bueno, también son competencias, pero bueno, hay que ayudar a los demás, ¿no? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Intentaré traerles otros vídeos próximamente para que puedan seguir practicando con otros supuestos prácticos con preguntas oficiales de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, adaptadas al temario de la Administración General del Estado. Así que nada, hasta el siguiente vídeo y mucho ánimo en el estudio, que yo he estado ahí hace poco y sé que hay que echarle bastante casta. Así que nada, mucho ánimo, que les vaya bien, cuidarse mucho y hasta el próximo.